Hola. Como se esperaba, la primera parte causó mucha confusión. Y no es sorprendente. Un cometa de 200 kilómetros es de la esfera de la fantasía, ¿sabes? ¿Pero es todo realmente tan fantástico? ¿Es difícil creer que existen tales objetos? Sí, hay muchos. ¿Que uno podría chocar con la Tierra? Sí, es bastante posible. Es difícil creer solo en una cosa, que tal catástrofe pudo haber ocurrido recientemente y de alguna manera logró pasar desapercibida. ¿Pero acaso? Todos los alternativos afirman que algo cayó sobre nosotros en el siglo XVII, ¿no es así? Entonces, ¿por qué un simple cálculo de sus teorías provoca rechazo, aunque la ciencia oficial no se distingue por su agudeza en este asunto? ¿Alguna vez has escuchado lo que los oficiales dicen sobre el origen del barro? Los historiadores y biólogos están convencidos por alguna razón de que el barro es estiércol de caballo descompuesto y otra materia orgánica, pero ustedes conocen la composición del barro. Creeré en la versión oficial si me muestran un caballo que excreta óxido de aluminio y óxido de silicio. Pero vamos por partes. Entonces, ¿podría el planeta haber sobrevivido a una colisión con tal monstruo? ¿Podrían los humanos haber sobrevivido a esto? Quedan rastros de civilización. Sabemos que el asteroide Apophis, con un diámetro de solo unos 20 metros, nos mataría a todos. Eso es lo que nos dicen en la televisión. Hemos visto tantas veces en las películas el fin del mundo, cómo el planeta se desgarra en pedazos, cómo se cubre de lava y el núcleo se dispara hacia el exterior. También hemos visto a los americanos en la Luna, la Estación Espacial Internacional en órbita, al Hombre de Hierro, Batman, Spider-Man y Terminator, sí. Y también hemos visto a John Connor. Pero todo eso son ilusiones, fantasías. Es solo una curiosidad de la psicología humana, que nos permite gritar que todos nos están mintiendo, que nadie vuela al espacio, y luego afirmar aquí mismo que, según los científicos, un meteorito de 10 kilómetros es suficiente para destruir la vida. ¿Y si de repente también tienes esto en tus manos? ¿Pero cómo es en realidad? Ahora lo descubriremos. Primero, estudiaremos las consecuencias reales de la colisión de meteoritos con la Tierra. En el sitio del Imperial College de Londres, por cierto, hay un programa que ya tiene las fórmulas básicas para calcular el efecto de la colisión de la Tierra con diferentes cuerpos celestes. Sospecho que todos los que gritan sobre la imposibilidad de sobrevivir han utilizado un programa similar y las mismas fórmulas. En ese caso, Dios mismo ordenó que lo usáramos. Aquí puedes establecer manualmente algunos parámetros, por ejemplo, la distancia del observador al impacto, el diámetro del cuerpo o su densidad, la velocidad del impacto, el ángulo del impacto, así como la densidad de la superficie en el lugar del impacto. Bueno, por ejemplo, podría ser agua, roca o hielo. Para empezar, veamos qué sucede si un objeto de 79 kilómetros de diámetro choca contra la Tierra. Calculamos este diámetro en la parte anterior. Definiremos sus características de acuerdo con la representación clásica de los meteoritos. Es decir, será de hierro. Estableceremos una velocidad estándar de cometa de 51 kilómetros por segundo. El ángulo de impacto será de 45 grados. Y que golpee la roca. Por ejemplo, en el Himalaya, y en este momento estamos sentados, por ejemplo, en Moscú, a una distancia de 3.750 kilómetros. Los resultados son impresionantes. El cráter tiene 1.590 kilómetros. El fuego orbital, visible a una distancia de 1.700 kilómetros, arrasará a la mitad de la Tierra y exterminará a todos los seres vivos en la Tierra de inmediato. Pero nota, el eje terrestre no se moverá ni un grado y la humanidad de alguna manera sobrevivirá, aunque no es un hecho que por mucho tiempo, meses, 1,5 a 2. Ahora lo mismo, pero ya con un cometa, es decir, el cuerpo del cometa es mucho menos denso.
El cráter resultante es mucho menor, aunque todavía tiene 725 kilómetros de diámetro, y aunque la sacudida es mucho menor, las consecuencias son aún muy graves. Pero el eje terrestre nuevamente no se movió. Ahora imaginemos el impacto de un cuerpo de 200 kilómetros. Los resultados son bastante tristes. Un cráter de 3,5 kilómetros de profundidad, con un diámetro de 1.380 kilómetros. Todas las construcciones en la Tierra están destruidas. Ha comenzado la actividad volcánica. Un terremoto de magnitud 13.3 en la escala de Richter. En cierto modo, esta erupción casi dividió el planeta por la mitad, como una bala atravesando una sandía. Incluso la órbita se movió, pero el eje no, ni siquiera se movió 0.5 grados. ¿Quizás establecí incorrectamente el ángulo de caída o la velocidad? No, cualquier ángulo no afecta mucho la situación, al igual que cualquier velocidad. Al final, ingresamos los parámetros de cálculo para el radio de la colisión de la Tierra con exactamente el mismo planeta, con la misma Tierra. Por sí mismo todos murieron, pero el eje casi no se movió. Es decir, resulta que ninguna fuerza, y mucho menos un cometa o un asteroide, puede mover el eje terrestre. Quizás los científicos están equivocados e incluyeron algunas fórmulas milagrosas incomprensibles en el programa. Recuerden bien este resultado. En el futuro, definitivamente volveremos a él y nos permitirá hacer un descubrimiento asombroso. Y ahora intentemos responder a otra pregunta. ¿Por qué no pudimos notar tal alboroto? Y la cosa es que los meteoritos caen a la Tierra, principalmente de hierro, y su estruendo es impresionante. Y en general, la aparición es efectiva, pero los cometas en realidad no caen, aunque nos asustan con eso. Y estamos pasando por alto un detalle muy importante. Tenemos ante nuestros ojos megatoneladas de arena y arcilla, y estamos discutiendo como si hubiera caído un meteorito de hierro. Al mismo tiempo, el hierro no es el elemento más común en nuestro sistema solar ni en la galaxia. El hierro y otros elementos que son más pesados que el hierro solo aparecen en el momento de una supernova. De hecho, es como un detonador de estrellas. Tan pronto como el hierro comienza a sintetizarse en el núcleo de una estrella, significa que la estrella explotará muy pronto. Y los elementos más comunes en el espacio son, por supuesto, el hidrógeno y el helio. En tercer lugar está el carbono, luego el nitrógeno, luego el oxígeno, el neón, el sodio, el magnesio, el aluminio y el silicio. El hierro, sin embargo, está solo en el 16º lugar en esta lista. ¿De qué están hechos nuestros desiertos y vertederos de arcilla? Los desiertos están hechos de silicatos en diversas combinaciones, incluyendo aluminio. La arcilla también está compuesta de óxido de silicio, óxido de aluminio y agua, así como carbono en diversas combinaciones. Es decir, de los elementos que ocupan el primer, tercer, quinto, noveno y 10º lugar. En términos de prevalencia en el sistema solar y en general en el universo. Y si miramos los metales, el aluminio es el metal más común en el universo. Es lógico suponer que nuestro asteroide terrorista buscado estará compuesto de tal conjunto. Claro, habrá hierro allí, pero en cantidades mínimas. Entonces, echemos un vistazo a nuestro sistema solar y busquemos, ¿hay objetos adecuados que se ajusten a la descripción en algún lugar más? Resulta que sí hay. Y tenemos muchos de estos objetos en nuestro sistema solar. Incluso tienen su propia clase asignada, los llamados asteroides de la categoría Centauro. Solo en nuestro sistema solar hay más de 44,000 de ellos. Tienen un rango de tamaño muy grande, desde 1 hasta 400 kilómetros de diámetro, y algunos incluso más grandes. La mayoría de ellos se encuentran lejos de nosotros, en el cinturón de asteroides entre Júpiter y Saturno, cerca de Urano, en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort. Muchos de ellos son satélites de Júpiter, Saturno, Urano. Vamos a ver algunos de ellos, los que se ajustan más a nuestro modelo.
Aquí, por ejemplo, está uno de los satélites de Saturno, Febe, y aquí está otro, Herón, que deambula entre Saturno y Urano, como un borracho. Y aquí está Nicto, que se encuentra cerca de Plutón. Sí, qué decir, incluso Phobos y Deimos, los satélites de Marte, son en esencia asteroides de la categoría Centauro, y hay muchos de ellos. Echa un vistazo cuando puedas. Entonces, ¿qué sabemos de ellos, aparte de sus órbitas y masas? Sabemos que algunos de ellos contienen pequeñas cantidades de compuestos inusuales como tolinas, carbono amorfo, hielo, olivino y vapor de agua. Pero eso es en pequeñas cantidades, ¿qué hay en grandes cantidades? También conocemos su densidad, no de todos, por supuesto, pero de algunos. Por ejemplo, la densidad de Chiron es de aproximadamente 2 gramos por centímetro cúbico, y la densidad de Phoebe es de un total de 60 gramos por centímetro cúbico. Parecería, ¿y qué hay de especial en eso? Bueno, en primer lugar, eso significa que no están hechos de gas, e incluso no están hechos de agua. Tienen una densidad de 1, es decir, no son cometas y tampoco están hechos de hierro. Tiene una densidad de 8 gramos por centímetro cúbico. La diferencia es enorme. Sin embargo, cualquier hombre que haya construido algo con sus propias manos al menos una vez en su vida, entenderá de inmediato que Herón está hecho de algo similar a una mezcla, por ejemplo, arcilla. Su densidad está precisamente en el rango de 1 a 80 hasta 2 gramos por centímetro cúbico. Y Febe es prácticamente arena pura con una densidad de 1.6. En general, felicidades, acaban de terminar el curso de joven astrónomo. Adelante, descubran nuevos asteroides de arena y arcilla. Encontramos lo que buscábamos. Estos cuerpos no solo existen en el sistema solar, sino que hay muchos de ellos. Y si es así, entonces siempre existe la posibilidad de que la Tierra colisione con tal objeto. No se puede descartar en ningún caso. Esa es la idea principal de este video. Pero aún no hemos respondido a la pregunta principal y crucial. Si realmente nos golpeó esto, ¿por qué sobrevivimos tan fácilmente a la caída de un gigante así? ¿Por qué la Tierra no explotó en 1000 pedazos? Incluso si introducimos en la fórmula matemática de colisión un objeto con la densidad del agua, que es menor que la densidad de la roca o la arcilla, todavía obtenemos una explosión significativa. Intentaremos resolver esta pregunta en los próximos videos. Y si ves un error en mi lógica, no dudes en dejar un comentario enojado debajo del video de manera clara, precisa y sin mordazas.